Sin más hablar, invitamos al pastor Francisco Castro para que en esta noche nos hable sobre cómo resolver los conflictos en la familia, en la pareja. Pastor, que el Señor lo ilumine y lo guíe y que Él hable a través de usted. Gracias, hermano Roberto. Muy buenas noches, hermanos, amigos que nos escuchan. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos una muy cordial bienvenida a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo y algunos que nos están escuchando por medio de la Corinthian.com. Y los hermanos de la iglesia nuestra aquí en esta localidad, Richmond Hill, bienvenidos a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente. Continuaremos con nuestra serie de familia, que son hasta el día viernes y culminamos el sábado. De paso, hermanos, terminamos el sábado con renovación de votos matrimoniales de nuestras parejas de nuestra iglesia. En nuestra iglesia tenemos matrimonios que probablemente fueron casados por las dos áreas. Los hermanos de la iglesia se casan por medio de dos áreas, el área civil y el área eclesiástica, entonces, o religiosa. Entonces, esos hermanos en el sábado van a renovar su pacto, Si tenemos algún matrimonio nuestro de la iglesia que solo fueron casados por lo civil, entonces el sábado van a ser casados por la iglesia también, ¿ok? Y si tenemos algún matrimonio donde uno de los hermanos es de la iglesia y el otro no lo es y anhelan ser bendecidos, les vamos a dar la bendición a ellos también. Y si tenemos algún matrimonio que no son de la iglesia, no son adventistas, son de otra iglesia o no son de la fe, y ellos que están escuchando o que participan como visitas en la iglesia, quieren casarse, entonces los casamos dentro de la iglesia. Amén, hermanos. Con el pastor Juan Gilberto Cañas estaremos celebrando este programa el día sábado para honra y gloria del Señor. Anoche hablamos cómo reavivar el fuego del amor, ¿no es cierto? Cómo reavivarlo. Y mencionamos que es importante que los cónyuges reaviven sus miramientos, es decir, aquellas expresiones de cariño, aquellas expresiones de amor, aquellas atenciones que se mostraron cuando eran amigos y también cuando eran novios. Se casaron, felices, luna de miel, todo maravilloso, pero a los días, pocos días de matrimonio, a la semana, a las 2 semanas, a los 15 días, al mes, a los 2 meses, a los 6 meses o al año, comienzan los problemas. Se están encontrando dos personas diferentes, ¿no es cierto? Dos personas diferentes. Un varón con su propio temperamento y carácter y una dama también con su propio temperamento y carácter. Entonces, se dan cuenta ellos allí que hay cosas que no funcionan entre ellos. Y ahí vienen los conflictos. Por eso el tema de esta noche, el arte de saber pelear y cómo resolver los conflictos. Siguiente, pregunto, hermanos, ¿son buenos o malos los conflictos en el matrimonio? ¿Son buenos o son malos los conflictos dentro del matrimonio? Bueno, debo decirles, hermanos, que según la palabra de Dios, según la palabra del Señor, es inevitable los conflictos. Dice la Biblia allí en el libro de Lucas 17:1, imposible es que no vengan tropiezos, dijo Jesús. Imposible es que no vengan tropiezos. Difícil, hermano. ¿Cómo no van a haber tropiezos? Van a haber tropiezos, dijo Jesús. Así que el asunto no es evitar las peleas, sino saber pelear. Amén, hermano. Así que en ese sentido, ¿son buenos las peleas en el matrimonio o son malas? Déjeme decirle, hermano, que si la Biblia dice que es imposible que vengan los conflictos, tienen un propósito. Los conflictos tienen un propósito. Y si nosotros sabemos captar los propósitos del conflicto, entonces son buenos. Pero si no sabemos captar los principios de los propósitos de los conflictos, son malos. Así que depende, hermanos. ¿Son buenos o son malos? Eso depende de varias cosas. Siguiente. Así que, hermanos, ¿qué cosa es un conflicto? En realidad un conflicto se define como un combate, ¿no es cierto? Un combate, una guerra, una lucha, una pelea.
¿Sí? Un enfrentamiento armado, ese es un conflicto, un apuro, una situación difícil de salir, ese es un conflicto. Un problema, una cuestión, una materia de discusión, todo eso se puede definir como un conflicto. Los conflictos, hermanos, entonces, son inevitables y son enfrentamientos armados entre una esposa armada con una paila en la mano y un esposo armado tal vez con un bate en la mano o un garrote en la mano. Y los dos, vean ahí, se están boxeando, ¿no es cierto? El conflicto. Inevitables, pero tenemos que saber el propósito de ellos para sacarle ventaja. Si le sacamos ventaja, son buenos. Si no le sacamos ventaja, entonces son malos. Amén. Ahora, ustedes saben cómo se resuelven los conflictos en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Bueno, hay varios pasajes. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, el verso número 24 y 25 en adelante, dice la palabra del Señor ahí, hermano. Mateo capítulo 5, creo que no lo tenemos en la presentación ahí, pero si el hermano la puede poner. Mateo 5, del 23 al 25, dice la palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, un conflicto. Vienes a la iglesia, dice el Señor, vas de rodillas a orar en tu casa, ¿cierto? Ahí está, imposible que hagan nuestros pies. Pero la cita es San Mateo, capítulo número 5, verso 23 hasta el 25. Entonces, cuando usted, hermano, en casa va al altar o cuando viene a la iglesia a adorar y se acuerda de que usted tiene, que su prójimo tiene algo contra ti. ¿Y quién es su prójimo? El prójimo más cercano mío es mi esposa. Otros prójimos míos son mis hijos. Otros prójimos pueden ser mi familia. Y otros prójimos son los miembros de la iglesia. Así que, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar. O sea, no adores todavía. Anda, ¿y qué dice la palabra? Reconcíliate primero con tu hermano, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que tu hermano te lleve a las autoridades, ¿no es cierto? Y entonces vienen los conflictos. Te lleva al alguacil y entonces te echen en la cárcel. Y en el verso 25, ponte de acuerdo con tu adversario. Ponte de acuerdo con tu adversario. Es decir, hermano, cuando hay un conflicto, somos adversarios. El día que yo estoy peleando con mi esposa, yo me convierto en un adversario y ella es un adversario mío, porque no nos ponemos de acuerdo. Los conflictos son entre adversarios. Y cuando un esposo y una esposa no se entienden y están peleando, en ese momento están en un conflicto y son adversarios. Son contrarios. Entonces la Biblia nos llama, hermano, a que podamos ponernos de acuerdo. Y Mateo 18 lo dice claramente. Dice Mateo 18, habla con él a solas y si te oye ha salvado un hermano. Hablo con ella, me pongo de acuerdo con ella para resolver los conflictos. Bien, hermano. Entonces, el problema no es siguiente. El problema no es pelear. Ya dijimos que los conflictos son inevitables. Entonces, el problema de las peleas y de los conflictos no es pelear. Ese no es el problema. ¿Saben cuál es el problema, hermano? No saber pelear. La solución es saber pelear. ¿Se dan cuenta, hermano? Como los conflictos son inevitables, como los conflictos son imposibles de evitarlos, entonces el problema no es evitar los conflictos, el problema es no saber enfrentar los conflictos. Y lo correcto sería saber pelear. Siguiente, saber pelear. Por eso, hermano, algunos escritores han comparado los matrimonios como una llanura, seguido de cumbres y valles. Cumbres allá arriba, llanuras abajo. Cumbres arriba, llanuras abajo. En el matrimonio muchas veces estamos en la cumbre, luna de miel, cumbre, todo anda bien, cumbre, cumpleaños, ese momentito en que pasamos los momentos agradables, cumbres, pero también hay llanuras o valles, hay hoyos, hay quebradas. Así es el matrimonio, como las olas, suben y bajan, suben y bajan. Así es el matrimonio, cumbres y valles, dice Dwight Small, un famoso escritor, así lo dijo él. En el matrimonio el amor no es una llanura, no es todo plano, no es todo bonito, no es todo color de rosa, no es todo azul, sino que es una sucesión de cumbres y de valles, subidas y bajadas, arriba, abajo. Así son los matrimonios, hermanos queridos. Entonces,
Volvamos a la siguiente. Volvamos al problema de los conflictos. Hay que verlos desde diferentes ángulos. Por ejemplo, hermano, los conflictos son materia de discusión para ponernos de acuerdo. Los conflictos, si los vemos con ese propósito, son materia de discusión. Qué aburrido sería un matrimonio donde los hermanos cónyuges no se ponen de acuerdo, no están, o sea, no creemos, hermanos, que en el matrimonio uno de ellos controla al otro o el otro controla al otro. No es así. Se casaron dos personas diferentes, con diferentes ideas, con diferentes opiniones, con diferentes caracteres, son pensadores. Entonces, hermanos, un conflicto es una materia de discusión. Hay un conflicto, un pleito. Está bien, amor, sentémonos, conversemos sobre ese conflicto. Hagamos paz, veamos de qué se trata. ¿Por qué vino el conflicto? ¿Cuál es el problema de esto que nos está discutiendo? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué me enojé yo? ¿Por qué no estamos de acuerdo? Los conflictos son materia de discusión. Los conflictos son problemas descubiertos. Porque muchas veces los conflictos tienen que ver a veces con el carácter, o tienen que ver con actitudes o decisiones. Tienen que ver con la forma de pensar del uno o del otro, con la forma de actuar del uno o del otro. Entonces los conflictos son problemas descubiertos. Hermanos, sería terrible que todos los matrimonios se mantuvieran secretos. Nos mantuviéramos en secreto. ¿Qué les parecería, hermanos, que un marido mantenga secretos hacia su esposa y la esposa secretos hacia su marido? No, por eso los problemas cuando surgen son problemas que descubren algo y hay que resolverlo. Y en tercer lugar, hermano, los problemas o los conflictos son una señal roja de peligro. El semáforo te dice rojo, te dice stop cuando vas pasando por la calle, está una mano ahí, stop, no pases, es peligroso, todavía no pases, los carros tienen derecho a circular. Pero cuando se pone en verde y se pone un hombrecito caminando en la luz, está diciéndole a los carros, párense, es tiempo de que tú pases. ¿Se dan cuenta, hermano? Los problemas los podemos ver de otro punto de vista como peligros que pueden amenazar al matrimonio y lo pueden destruir, y entonces hay que analizarlos. Siguiente, hermano. Por otro lado, los psicólogos, algunos, no todos, ¿verdad?, pero la gran mayoría, comparan el matrimonio como los viajeros y le han llamado ellos las maletas del matrimonio. Por eso aquí en nuestra presentación hemos puesto las 3 maletas del matrimonio de Juan y María. Los psicólogos creen, hermano, que cuando yo me caso con mi esposita, Rosita, yo traigo 3 maletas y ella también trae 3 maletas. En el matrimonio todos cargamos maletas, todos andamos equipaje. ¿De qué se trata eso, hermano? Siguiente. Bueno, en primer lugar, hermano, el primer equipaje es el equipaje compatible. Es el equipaje donde nos llevamos bien, compatible. Los patrones de vida son compatibles. No importa de dónde sea ella y de dónde sea yo. Puede ser ella de Sudamérica, de Perú, puede ser ella de Venezuela, de Colombia, y yo puedo ser mexicano, salvadoreño, puedo ser guatemalteco. Pero en la iglesia, en la religión, en nuestros principios, hay patrones de vida que somos iguales. ¿Entienden eso, hermano? No comemos cerdo, ¿sí? El cerdo no lo comemos. No comemos el camarón, no comemos algunos de estos animales del mar que no tienen escama. Sí, patrones de vida igual. Leemos la Biblia, ¿sí? Oramos, vamos a la iglesia el sábado. ¿Se dan cuenta? Hay patrones de vida que son iguales. El equipaje compatible, ¿ok? Somos congruentes, nos llevamos bien en muchas cosas. La lectura, nos gusta leer la Biblia, libros del Espíritu de Profecía, libros devocionales, historias, novelas, que son buenas, ¿no?, en cierto sentido. Hay compatibilidad. Música cristiana o música popular, sana, saludable, nos entendemos en eso. Vamos al parque, participamos de ir a la playa, la misma comida, los mismos restaurantes, los viajes, todo saludable. Eso se le llama el equipaje compatible. Esa es la primera maleta que llevamos nosotros. En ese sentido, no tenemos problema. Amén, hermano. Yo cuando me casé con Rosita, 2 desconocidos. Ella oriunda y nativa de El Salvador y este siervo oriundo y nativo, nacido en Nicaragua. Soy de nacionalidad nicaragüense,
Pero hace más de 20 años me hice salvadoreño porque ella me llevó al Salvador y me tuve que hacer salvadoreño, no había otra salida. Así que hermanos queridos, yo con mis costumbres y ella con las suyas, pero éramos compatibles. El sábado íbamos a la iglesia, no hay ningún problema. La forma de vestir igual, la forma de comer igual. Algunas cositas que allá en El Salvador, las pupusas no existen en Nicaragua, es muy raro, pero son sabrosas, me gustaron. Cuando ella estuvo trabajando en Nicaragua conmigo, el gallo pinto famoso de Nicaragua o la famosa, hay una comida típica allá que se llama el frijol con la carne, la fritanga famosa, a ella le gustó, el quesillo, comida saludable, solo que diferente, pero éramos compatibles en eso. Así que esa es la primera maleta. La segunda maleta se le llama la maleta del equipaje de los rasgos de diferencias. El equipaje o maleta de rasgos de diferencias. Esa es la segunda maleta. Siguiente, segunda maleta. Esta maleta de equipaje de rasgos de diferencias, cuando nos casamos, yo llevo mi segunda maleta y ella lleva la segunda maleta. También, todos llevamos esa maleta. Esa maleta es las diferencias. Rasgos de carácter, por ejemplo. Ay, mis amigos queridos, el rasgo de carácter es muy importante tomar en cuenta en el hogar, entre los cónyuges, entre los muchachos que se están casando, considerarlo porque es muy importante. Miren, hermano, los psicólogos, algunos psicólogos, no todos, pero la gran mayoría, hay varias teorías del temperamento, varias teorías que unos psicólogos analizan la personalidad de una forma, los otros de otra forma, pero la teoría más común se le llama la teoría de los temperamentos, que están clasificados en 4 temperamentos, ¿verdad? 2 que son extrovertidos, dos extrovertidos, 2 personas alegres, extrovertidas, que se le llaman el sanguíneo y el colérico. Y hay 2 introvertidas, que son el flemático y el melancólico y el flemático, ¿no es cierto? Y todos los psicólogos dicen que nosotros tenemos, de esos 4 tipos de temperamento, tenemos de todo un poco. De los 4 tenemos, pero hay uno que sobresale más. Hay uno que sobresale más. Por ejemplo, hermano, hay muchas damas o varones que son bien alegres, contentos y felices. Vienen a la iglesia, hola hermana, ¿cómo estás? Gusto saludarle. Y va la hermana contenta y feliz, saluda a todo el mundo, hola hermana. Y le dice el cónyuge, ¿y lo conoces? No sé quién es. ¿Y por qué lo saludas? Así es la persona extrovertida. Así es la persona extrovertida. Esa forma de ser muchas veces choca con el otro compañero de vida. Hay conflictos entre ellos. Tal vez los 2 son iguales. O quizá la otra persona es introvertida. Por ejemplo, hermano, en el caso de este servidor, a mí me gusta ser alegre. Soy una persona jovial, alegre, saludo a todo el mundo. Y me dice mi esposa, ¿y lo conoces? No sé quién es. Y a veces pasa un perro o chucho, le decimos en El Salvador, ¿verdad? Perro o chucho. ¡Hey! ¿Cómo estás, Firulay? Y ya se pone y me toca y me dice que estás saludando hasta los perros, saludas tú. Así soy yo. Entonces, si a ella no le agrada esto, entramos en conflicto, porque yo soy así, ¿me entienden, hermano? Por supuesto que los temperamentos tienen cosas negativas que hay que superar, pero hay cosas positivas, hermanos, que uno es así. Miren, hermano, yo aquí he visto varios hermanos en los pocos días de estar acá que son bien extrovertidos. Por ejemplo, hay hermanos que vienen aquí a cantar y, hermano, ¿qué dice el hermano? Gloria a Dios, hermano, ¿qué dice el otro? ¿Qué? Y son hermanos así, son extrovertidos. Pero si este comportamiento choca con una hermana que es tal vez melancólica o es flemática, hay conflictos. Por eso es que el equipaje de los rasgos de diferencia tiene que ver, hermanos, con el carácter. Solo voy a dar un ejemplo así rapidito, aunque hay un tema de esto. Vean, hermano, generalmente las damas son bien melancólicas y flemáticas. Las hermanas que son introvertidas o flemáticas, hay muchas hermanas que tienen esas características. Por lo menos el flemático es una persona que, a pesar de que tiene cosas buenas, o sea, positivas, y cosas negativas, cosas que hay que superar, tiene una característica, que son bien ordenadas, son bien detallistas. Usted entra a un hogar de una hermana flemática, a un hogar, y usted va a descubrir que esa hermana es pulcra, todo está en su lugar, toditas las cosas en su lugar. Ella tiene muchos recuerditos, cositas ahí que le han regalado, todo está en su lugar. Aseadito todo acá. Usted entra a los cuartos, todo pulcro, nítido. Esta persona, si se casa con un extrovertido, un sanguíneo,
que los sanguíneos por lo general son bien desordenados. Son desordenados, hermanos. Llegan a la casa, se quitan los zapatos, los tiran por acá, se quitan los calcetines, los tiran por allá, se quitan la ropa interior, se la tiran por allá, hermano. Es un desastre. Se casa con una hermana de temperamento melancólico, hay conflictos. Por eso este equipaje se llama rasgos de diferencias, diferentes tipos de hábitos, algunos malos y otros buenos, diferentes gustos, aunque no coinciden, les ayudan a crecer. Esta maleta, que normalmente si no sabemos manejarla bien, vamos a tener conflictos, pero si la manejamos bien, nos ayudan a crecer. Pero hay que superar. Esta es la segunda maleta, hermano, la maleta de las diferencias. Hay una tercera, la última maleta, las diferencias que generan tensiones. Hay algunas maletas que son más pesadas que otras. Estas generan tensiones. Por ejemplo, hermano, se casa un hermano desordenado con una hermanita ordenada. Hay conflictos, porque a la señora le gusta el orden y el otro es un desastre, no colabora. Hay conflictos, hay problemas, hay que arreglar eso. El hermano poco expresiva y la hermana cariñosa. Por ejemplo, una señora, se crió en un hogar donde papá y mamá le daban mucho amor y mucho cariño, ¿no es cierto? La trataban a ella como reina. Bueno, y esa muchacha se crió rica en caricias, rica en afectos. Y se casa con un hermano poco expresivo, que en el hogar quizás no recibió las atenciones del padre, de la madre, quizás quedó solo, ¿no? Quedó huérfano de pequeñito y creció con poco afecto, con poco cariño. ¿Cómo va a dar lo que no tiene? Pastor, es que mi esposo es bien apagado, no me dice nada, no me enamora. Es que mi esposo, pastor, es muy insípido. Y cuando uno hace un análisis de la vida pasada de ese esposo, uno descubre que creció en un hogar donde recibió poco afecto, poco cariño, y por eso es que así es. Ahí hay conflictos que ponen en tensión el matrimonio, o viceversa. ¿Ok? Un hermano ahorrativo y una hermana derrochista. El hermano no es que sea tacaño, ¿verdad? No es que sea taco, decimos en El Salvador nosotros, tacaño. Pinche, en Nicaragua. No es que sea tacaño. No es que el hermano es ahorrativo, él lleva un presupuesto, es muy fiel en su presupuesto. Es un hombre bien disciplinado, bien cuidadoso. Y la señora, hermano, tiene problemas esto se le llama problemas de que gasta mucha plata, o sea, no mide. Tiene problemas, sí, problemas no mide las consecuencias y todo lo gasta. Es una compradora compulsiva. Todo, hermano, va a la tienda y ella llena el carrito, hay conflictos. Porque el hermano es ahorrativo, él sabe que hay un presupuesto, pero ella como no maneja bien eso y es una compradora compulsiva, compra de todo. Entonces hay conflictos que generan tensiones. ¿Se dan cuenta, hermano? Siguiente. Así que, hermanos, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo resolvemos los conflictos? En un libro llamado Resolución de Conflictos, Clifford Notarius y Howard Markman, en ese libro, escribieron la experiencia de una investigación de 5 a 10 años que les llevó esa investigación con varias parejas. Numerosas parejas fueron entrevistadas a lo largo de esos 5 y 10 años en dos áreas claves. La primera, la planificación de su matrimonio. O sea, eran novios y comenzaron a planificar su matrimonio. Analizaron todos los aspectos que implicaba eso. Y en segundo lugar, ya casados al tener su primer bebé. ¿Cuál fue el resultado? Siguiente. ¿Cuál fue el resultado? Encontraron, en estos numerosos estudios, demostraron que la satisfacción matrimonial comienza y termina con la manera precisa como la pareja discute sus diferencias y maneja sus conflictos. Encontraron en esos estudios de 10 años que la satisfacción matrimonial comienza y termina con la forma, con la manera precisa como ellos enfrentaron las dificultades. Siguiente. Y entonces, por otro lado, en 1999, el escritor David Olson y John DeFrine encontraron algunos factores que distinguen a las parejas felices de las infelices. En sus estudios, en esos estudios que ellos hicieron, encontraron
algunos factores que distinguen entre matrimonios que son felices y los que son infelices. Entonces, en esa investigación se hizo una encuesta y se preguntó a los encuestados: ¿qué tipo de habilidad tienen ustedes para resolver diferencias? Y el 69% dijeron: nosotros somos felices porque tenemos habilidad para resolver las diferencias. Eso quiere decir, hermano, que este factor para ser felices en el matrimonio tiene que ver con la habilidad de resolver conflictos. Todos nosotros necesitamos tener la habilidad. Por esa razón es necesario, hermanos, que estudiemos, compremos literatura, escuchemos sermones, escuchemos audios en la red, pedir consejos al pastor, a las personas preparadas profesionalmente en esta área, para que nos convirtamos hábiles en resolver las diferencias. Un 13% eran infelices porque no, o sea, 13% dijeron: nosotros somos infelices. Aquellos son más felices porque tienen habilidad, nosotros somos menos felices porque no la tenemos. Otro factor, la capacidad de entendimiento en la discusión, llevó al 79% de los encuestados diciendo: nosotros somos felices porque tenemos la capacidad de entendernos en las discusiones. Sí discutimos, pero tanto ella como yo tenemos la madurez y la capacidad para poder entendernos en las discusiones. Otro factor que llevó a los hogares felices: comparten responsabilidades en los problemas. Ambos aceptaban sus problemas y compartían las responsabilidades. Y otro factor fue compartir criterios al resolver los desacuerdos. O sea, ¿cuál es tu forma de resolver esto? ¿Cuál es la tuya? O sea, no había competencia. Todos estos factores demuestran, hermanos queridos, un puntito importante que vamos a llegar a él. El siguiente, hermano. Es decir, hermano, ¿cómo podemos entonces afrontar los conflictos matrimoniales? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Mostrando una actitud positiva. Eso dijo John Gottman y Julie Gottman, una pareja de psicólogos. Estudiaron varias parejas por más de 30 años y llegaron a la conclusión de que las parejas felizmente casadas actúan como buenos amigos. Los amigos se pelean, pero saben pelear, saben resolver sus conflictos y siguen siendo amigos. Las parejas felizmente casadas manejaban sus conflictos de manera cordial y positiva. Eso se llama actitud, hermano. Depende de la actitud. Es decir, los conflictos se resuelven, claro, en primer lugar, estando tomados de la mano de Dios, naturalmente, ¿cierto? Siendo cristianos, ¿no es verdad? Poniendo en práctica los principios de la palabra, pero también teniendo una actitud positiva. Siguiente, una actitud positiva. Entonces, ¿cómo afrontar los conflictos matrimoniales? Considerando que Dios es nuestro guía y los principios que tenemos en la palabra, teniendo una actitud positiva. Una actitud positiva. Siguiente, como decía el escritor John Crosby en su libro Ilusiones y Desilusiones, decía él: una fuente de descontento en el matrimonio surge cuando comparamos los buenos momentos, cumbres, con los malos momentos, valles. Pero la realidad de la vida es esta, dicen ellos: si quieres eliminar los valles, tendrás que eliminar también las cumbres. No puede haber cumbres sin valles. Es decir, hermano, tenemos que saber enfrentar los problemas. Tenemos que saber enfrentar los problemas con actitud positiva. Claro, cuando estamos en la cumbre todo está bien. El problema es cuando vamos a los valles, cuando va de bajada. Ahí es donde tenemos que demostrar una actitud positiva. Entonces, una vez que tenemos una actitud positiva, siguiente, una actitud positiva, debemos hacer lo siguiente, hermano. En primer lugar, cuando hay conflictos, identifique el conflicto. Identifique los conflictos o el conflicto. Se pelearon, no es cuestión de que se van a tratar mal, no. Con una actitud positiva, ambos se sientan y bueno, amor, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Identifiquen el problema o los problemas, ¿ok? Entonces, una vez que ya identificaron el problema o los problemas que generaron esa tensión o pleito entre los matrimonios o entre las personas, ahora se sientan ellos para dialogar sobre ese problema, sobre uno. O sea, si son dos o tres, uno por uno, hermano. Uno por uno, no traten de resolverlo todos los problemas, todos a la vez, no, uno por uno. Entonces se sientan, ok, analicemos esto. Mira, amor, es que, ¿sabes cuál? Lo que a mí no me agrada es que sos desordenado, amor, sos desordenado. Yo aquí me mato siendo ordenadita y tú eres un desorden.
Dejas aquí los calcetines, dejas los calzoncillos por allá, dejas el otro pantalón, los zapatos por aquí. No, eso no me agrada. Entonces, dialoguen sobre ese problema. Saben, hermanos, que yo ese problema lo tuve con mi esposa en los primeros años. Se los digo por experiencia. ¿Saben cómo lo resolvió ella? Se fue al mercado, compró 3 canastas de esas de plástico y le puso un gran rótulo a la primera de ellas que decía ropa sucia. El segundo canasto decía ropa limpia, porque salía de la lavadora y todavía no se había planchado, ropa limpia. Y el tercero, hermano, el tercero era de ropa que ya no usábamos, ropa sin uso o desuso. A veces uno ya la camisa está manchadita por acá, rota por acá, entonces le echábamos ahí para deshacernos de ella. Se acabó el problema, hermano. Cuando yo llegaba y entonces intentaba tirarme los calcetines por allá, ropa sucia. Allí iba a depositar la ropa sucia. De esa manera, hermano, y después como yo jugaba básquetbol, agarraba mi ropa así y la tiraba a la canasta para ver si se ensartaba. Algunas veces no caía, pero tenía que meterla porque tenía que ser disciplinado. ¿Se dan cuenta? Un diálogo. En tercer lugar, busquen alternativas. Ella encontró esa alternativa, ¿verdad? De los canastos, eso, y le puso el rótulo y yo puse de mi parte, ¿verdad? Oramos juntos, oren juntos, evalúen las alternativas que se propusieron, decidan únicamente por una alternativa y sigamos adelante. ¿Se dan cuenta, hermano? Estos pasos sencillos nos ayudan a resolver los conflictos. Ahora, hermano, la siguiente. Ahora, hermano, pelear limpiamente, evite los golpes bajos. A veces las peleas se convierten en discusiones, ¿verdad? Ella me dice una cosa, yo le digo a la otra. Por eso en el primer pilar que ella presentó tenía que ver con la comunicación. La comunicación es básica acá. Yo hablo primero, ella me escucha. Después ella habla, yo le escucho. Pero a veces cuando las tensiones están elevadas, los dos quieren hablar y están peleándose el uno al otro, bla, bla, bla. Y a veces ocurren golpes bajos. ¿A qué le llamamos golpes bajos? Siguiente. Ay, hermano, los estilos para resolver los conflictos conyugales, golpes bajos. Por ejemplo, hermano, evadir el conflicto. Hay algunos matrimonios que usan la técnica del avestruz. ¿Saben cuál es la técnica del avestruz? Cuando está en peligro. La avestruz es un pájaro enorme, hermano. Un enorme pájaro casi de 70 kilos, hermano. Más de 100 y pico de libras. Y cuando lo vienen siguiendo al pájaro avestruz, lo que hace es que mete la cabeza en el hoyo. Solo la cabeza y todo el cuerpo afuera y la cabeza en el hoyo. A veces algunos matrimonios hacen eso. Esconden la cabeza, está el gran problemón a la vista de todos, ¿verdad? Pero esconde la cabeza, evade, huye del problema. Hermano, no se pueden huir a los problemas, hay que enfrentarlos. Si usted lo huye, el problema ahí está al día siguiente. Y pasa una semana y ahí está el problema. Pasa un mes y el problema sigue, porque lo están evadiendo. Otro, la competencia. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? No se trata de eso. ¿Quién gana y quién pierde? O si estamos empatados. No, aquí lo correcto es cooperar, hermano. Cooperar. Siguiente, hermano. Cooperar. El golpe bajo muchas veces ocurre cuando uno de los cónyuges utiliza expresiones verbales y no verbales que tienen mensajes ulteriores. Por ejemplo, hermano, el silencio. Se le llama, los psicólogos le llaman a eso el asesino. No dice nada. Bueno, yo estoy discutiendo un problema con ella y ella simplemente se calló y no dice nada, ¿verdad? Guardó silencio y usa como arma el silencio. Ese es un golpe bajo, no se puede, hermano. Por eso se llama comunicación. Yo hablo, ella escucha, ahora ella habla y yo escucho. Pero no, hay muchas esposas o esposos que no quieren hablar. Se quedan en silencio, hermano. Esas expresiones verbales tienen un mensaje. Por otro lado, expresiones del rostro, ¿no? Expresiones no verbales. Esas expresiones así dicen mucho, hermanos queridos. O si no, hermanos, palabras que tienen doble sentido, palabras de doble sentido. Saberlas interpretar, evitar ser enganchado en lo negativo. Saben, hermanos, que muy a menudo uno de los dos cónyuges utiliza la técnica del pescador. ¿Saben cuál es la técnica del pescador? El pescador normal, ¿verdad? No estoy hablando de los pescadores profesionales. El normal va a pescar con una caña y un anzuelo y un hilo. Y en el anzuelo le pone, ¿cómo se llama? Anzuelo, le pone una carnada y la tira al agua. Entonces la carnada es para engañar al pescado, al pescadito que anda por ahí. Y entonces el pescado, mira, el trozo de carne u otro pescado más pequeño, y aquel por querérselo comer, ¡plum!, se engancha, ahí queda entrampado en
en el anzuelo y lo pescan. Por eso dice el dicho que el pez muere por su propia boca. Miren, esa técnica es una técnica de golpe bajo, porque muchos hermanos buscan el conflicto, o sea, le tiran al esposo o al esposo le tiran la carnada. Por ejemplo, ¿por qué vienes a esta hora? En subido de tono, ¿verdad? ¿Por qué vienes a esta hora? Hay una diferencia. Amor, ¿y por qué vienes a esta hora? Estaba preocupado por ti. ¿Por qué venís a esta hora? Me está dando un mensaje ulterior, un mensaje que yo lo puedo interpretar como, bueno, ¿y qué le pasa a esta? ¿Está celosa? ¿Cree que vengo de otro lado? Me tiró el anzuelo. Si yo pesco el anzuelo, me meto en un conflicto con ella. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué me hablas de esa manera? ¿Y de dónde crees que vengo? ¿De trabajar? Y viene el conflicto. Eso se llama la técnica del pescador. Evitemos, hermanos, ser enganchados. Otro, tú nunca me sacas a pasear. Nunca me llevas a veces exageramos un poco. No es cierto. No es que nunca. A veces mi esposa me decía, ya ha mejorado en eso, pero me decía, nunca me llevas a pasear. Le digo, amorcito, no es cierto. El nunca es absoluto. Nunca es nunca. Te he llevado a pasear. ¿Qué quieres tú? Que pasemos más, está bien. Hablemos de eso, pero no digas eso. No podemos ser exagerados. Siempre haces esto, siempre haces lo otro. No es cierto, no todo el tiempo lo hacemos. Cuidado, hermanos, nos tiran el anzuelo y nos enganchamos. ¿De acuerdo, hermano? Así que evitemos eso, son golpes bajos. Siguiente, hay algunos principios de comunicación que aparecen allí. No voy a mencionarlos todos, pero aquí lo correcto es, hermano, evitar el regaño. Ahí aparece eso, evitar el regaño. A veces los cónyuges, uno de los dos regaña al otro, ¿no es cierto? Y entonces se siente mal el otro. No, en la resolución de conflictos no se puede regañar, no se le puede gritar, no se le puede discutir en voz alta ni faltarle el respeto. Siguiente, hermano, hay que evitar lo siguiente. En la resolución de conflictos, hermano, tenemos que evitar lo siguiente. En la siguiente presentación, por ejemplo, el castigo de la indiferencia. El castigo de la indiferencia no es correcto en la resolución de conflictos. Siguiente, hermano Luis. Cuando las personas castigan con la indiferencia es un problema. El maltrato psicológico, o sea, las ofensas a la dignidad y a la valía personal, las críticas y las burlas sarcásticas que a veces utilizamos en los conflictos matrimoniales. Eso no está bien, hermano. Muchos matrimonios a veces el esposo humilla a la esposa o la esposa humilla al esposo con expresiones muy duras. Eso no está correcto, hermano. El maltrato físico, hablar del divorcio, por cualquier problemita, nos vamos a divorciar. Por cualquier cosita, por ínfima que sea, me voy a divorciar. Se van a la cama separados. No hay que hacer eso, hermano. No pelear en público. ¿Han visto usted algunos matrimonios que pelean en público? Sí, se pelean en la iglesia, se pelean y en presencia de los hijos, es pelear en público. No sacar inventarios ya resueltos. ¿Saben lo que es un inventario resuelto, verdad? Un inventario resuelto, por ejemplo, una vez visité una familia que estaban en conflictos y me dice la señora, es que pastor, me dice, es que mi esposo me dice que soy una estúpida y que tengo cerebro de mosquito. Y le digo yo, ay hermano, ¿por qué dice eso, hermanito? No es que son heridas, golpes bajos a la dignidad y a la valía personal de su esposa. Y me dice, a ver, le dice el esposo a ella, amorcito, ¿cuándo te dije eso? Sí, siempre me dices eso. Y le digo, hermano, ¿cómo es, pastor? Mire, fíjese que hace como 15 años tuvimos un pleito. Y hace 15 años, es cierto, yo se lo dije, hace 15 años, pero ese problema lo resolvimos. Ella, hermanos, estaba sacando inventarios ya resueltos. Eso no es bueno. Que usted saque un problema de ayer o de antier ya resuelto, no está bien. Ayer tuve un conflicto con mi esposa y nos arreglamos. Y sin otro nuevo conflicto, ella me saca el problema de ayer. Es un golpe bajo, no se vale. Si ya lo resolvimos. Ya resolvimos el conflicto de ayer, el de un año, el de hace 5 años, el de hace 15 años. Quedaron resueltos. No hay por qué sacarlos de nuevo. Siguiente, hermano. Tenemos, hermanos, que tener un arte para saber pelear. En primer lugar, reconozcamos que existe un problema. Existe un problema. Segundo, concedamos a cada parte el derecho de la palabra. Tienes derecho de hablar, pero no lo conviertas en un monólogo. Está bien, trata de hablar, si tú quieres 5 minutos, pero dame chance. Porque hay veces, hay matrimonios cuando se están peleando que no le dan chance, no le da chance que el uno hable, porque solo quiere hablar uno. No es así, hermano, dele chance al otro. Escuche en forma respetuosa. Escuche en forma respetuosa. Trate de enfocar un tema a la vez.
No vea en su cónyuge la causa del mal. Admita su error si lo cometió. Cuide su vocabulario. Sea justo, no exagerado en su percepción. No pierda la vista en la ayuda divina y aprenda a perdonar. Hermano, hay un pasaje. Siguiente. Hay un pasaje en la palabra de Dios que dice el apóstol Pablo: airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería, maledicencia y toda malicia. Estos son consejos del apóstol Pablo. Está bien que se aireen, está bien que peleen, pero no pequen, no violen los principios del respeto mutuo. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiten de vosotros toda amargura, enojo e ira y griteríos a la hora de resolver un conflicto. Los conflictos no se resuelven peleando, hermano, o sea, gritándose a voz grande. Los conflictos se resuelven con reglas de respeto. Siguiente, un consejo de la sierva del Señor en un matrimonio que tenían conflictos. Le dice ella en el libro que se llama Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. TCS, esas son las siglas. Cuando le hablan, le dice ella a la señora White, le dice a esa muchacha, a la señora, cuando le hablan con palabras desanimadoras, o sea, palabras fuertes, no responda a menos que pueda dar una respuesta agradable. A la blanda respuesta, ¿cómo es? A la blanda respuesta aplaca la ira. Cuando usted es tentada y sometida a prueba por medio de palabras ásperas, no responda de la misma manera. La sierva del Señor. ¿Se dan cuenta, hermano? Los conflictos se resuelven dialogando como dos caballeros. Siguiente. El Señor Jesucristo, o Dios, hermano. Vean cómo resuelve el conflicto Dios en el libro de Isaías 1, 18 y 19. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Se dan cuenta? ¿Hay conflictos con Dios? Sí hay. Yo he pecado, soy un pecador y he ofendido a mi Dios. Entonces mi Dios me dice, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si fueren negros como el rojo, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Noten, hermanos, cómo Dios resuelve los problemas. Nos llama. Venid luego, dice Jehová. Venid luego, con cortesía, con bondad, hermanos queridos. Así que, hermanos, vengamos a Cristo. La siguiente, vengamos a Cristo, hermanos. Vayamos a Jesús. Los matrimonios, vayamos a Cristo cuando los conflictos están serios, porque solo Cristo cambia nuestros corazones, amén. Solo Cristo cambia el carácter, amén. Solo Cristo nos hace humildes y mansos de corazón y nos abastece de amor, porque Él es amor, dice la palabra del Señor. Siguiente, y hermanos queridos, Él nos hace un llamado en esta noche y nos dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Cristo viene pronto, hermano. Jesús viene pronto y Satanás, que el diablo, que su trabajo es matar, destruir y enredar los hogares, no va a cansarse de dar problemas en los matrimonios para que no los resuelvan y estos se separen, finalmente se divorcien y el diablo va a conseguir el objetivo. Dios no quiere eso. Él nos llama y nos dice a los matrimonios, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. ¿Hay conflictos en tu matrimonio? ¿Hay problemas con tu esposa o con tu esposo? ¿No se llevan bien? Hay situaciones que no se han podido arreglar. Vengamos a Cristo. Si estás cargado y trabajado, que la respuesta del Señor es, yo los haré descansar. Hermanos, la segunda venida de Cristo se aproxima. Si nosotros no arreglamos nuestros conflictos, créanme, hermanos, que nos vamos a perder. ¿Saben ustedes que en la oración del Padre Nuestro Cristo dijo, de la manera como tú perdonas a tu prójimo, así serás perdonado? Si yo no he podido perdonar a mi esposa o a mis hijos, si yo no he podido perdonar al hermano de la iglesia que me ofendió, o al hermano, al diácono, los miembros de la iglesia que hubo un conflicto, si no he podido arreglar eso, ¿cómo voy a arreglarme con mi Dios, hermano? ¿Cómo yo voy a venir a la iglesia a ofrendar una ofrenda cuando tengo un conflicto con mi esposa o con mis hijos o con un miembro de la iglesia? Dejemos la ofrenda y vayamos a Cristo para que Él nos resuelva nuestros conflictos. Necesitamos de Jesús, hermanos. Los invito en esta noche que nos pongamos de pie y lo busquemos a Él en oración, porque necesitamos que nuestras familias sean familias en victoria y solo serán en victoria en la medida que nos entreguemos al Señor. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, ¿cómo resolver los conflictos? Claro, por supuesto, lo ideal, lo sublime, lo máximo es ir a ti
para que nos orientes a tu palabra, a los escritos inspirados de tu palabra. Y naturalmente poner de nuestra parte, Señor, poner las reglas, las técnicas a funcionar de tal manera que nuestros conflictos sean arreglados cuando conversamos como personas cultas, como personas cristianas, hablamos en un lenguaje correcto, en un lenguaje no subido de tono y con mucho respeto. Buscamos cómo resolver el conflicto cuando lo identificamos y vamos siguiendo los pasos, Señor, hasta llegar a resolver nuestros conflictos. Padre, el mayor conflicto que tenemos nosotros contigo es con el pecado. Y lo hacemos cuando nos ponemos de rodillas y le pedimos perdón al cielo. Esa es la forma correcta de resolver los conflictos. En tus manos encomiendo cada matrimonio que me esté escuchando en la radio, cada matrimonio que me estoy oyendo a través de las redes y a los hermanos de nuestra iglesia. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que Dios me los bendiga.